Hola, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues hoy es el primer programa del Salón de Caro Radio y pues estoy muy contenta, muy emocionada, muy nerviosa, sobre todo porque pues creo que nos ha pasado de todo y entonces pues va a ser un poquito distinto a como yo lo tenía planeado, pero aquí estamos y venga, vamos a darle, vamos a escuchar este programa primero en el que vamos a hablar en todos los miércoles a las 9 de la mañana, vamos a hablar de marketing, de emprendimientos, de negocios y de todo lo que hay alrededor de este mundo y en el cual pues tenemos también que echarle ganas para ser felices. No nada más se trata en los negocios, no se trata nada más de venir y hacer dinero, que también es importante, pero también de ser felices. Entonces vamos a quitarle un poquito de estrés a todo esto que supone hacer negocios, emprender, el marketing, la publicidad, las redes sociales. Y vamos a aprender cómo podemos hacerlo en este programa, ¿ok? Yo soy Carolina, yo soy tu maestra de redes sociales. Me puedes encontrar en las redes sociales como Ana Carolina Capacitación y Marketing en Facebook. Y cuando a mí me hizo la invitación nuestro coach de la felicidad, Marco Ontiveros, me hizo el favor de hacerme esta invitación que yo agradezco muchísimo para tener este programa de radio. Yo hice una lista interminable de temas, no se imaginan la cantidad de temas que puse. Quienes me conocen saben que yo soy la mujer de las listas. Entonces yo me puse a hacer una lista interminable de los temas que íbamos a tocar en este programa de radio. Empecé a hacer listas de canciones, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando me siento a planear el primer programa, veo todos los temas y ninguno me gusta para el inicio, ninguno me gusta para empezar. Entonces le di vueltas y vueltas y vueltas a cuál debía de ser el tema del primer programa de este que están escuchando y en el cual por problemas técnicos no vamos a tener musiquita, solo van a tener mi voz el día de hoy. Y la verdad que la música que había preparado estaba buenísima. Pero resulta que cuando le empecé a dar vueltas y vueltas, yo pensaba y pensaba, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Hasta que en algún momento pensé, pues debo de empezar justamente por el tema de por dónde se empieza. Y a veces parece que lo tenemos enfrente y no lo vemos, ¿no? Y decidí que este primer programa sea justamente de por dónde debemos empezar en los negocios. Y este programa le va a servir no solamente a las personas que están por poner un negocio, sino también a las personas que ya lo pusieron y andan un poquito como a la deriva, ¿no? Y no tienen un poquito como el rumbo y no saben qué es lo que están haciendo y las cosas no están funcionando y hay que reiniciar las cosas. Este programa también es para ustedes y para los que van empezando. Y para los que ya tienen un negocio y necesitan arreglar un poquito todo el desastre que de repente significa lo que estamos haciendo, este primer programa es para eso. ¿Por dónde empiezo? ¿Ok? ¿Por dónde empiezo un negocio o por dónde empiezo a arreglar el desastre que tengo con mi negocio? Por el objetivo. Nosotros tenemos que empezar por el objetivo. No se imaginan la cantidad de gente que he visto en estos años en los que he estado capacitando en materia de redes sociales, que he visto llegar a mí frustrada, muy frustrada porque no tiene un resultado en redes sociales, no está teniendo un resultado con lo que está haciendo, simple y sencillamente porque no tiene una meta específica, porque no tiene un objetivo específico. Cuando nosotros empezamos un negocio, cuando nosotros empezamos a publicar en redes sociales, sin tener un objetivo, es como si tú te subieras al carro y no tuvieras ni idea de a dónde vas a ir. Cuando nosotros nos subimos a nuestro carro, ya tenemos idea de lo que vamos, de a dónde vamos a ir. Y en nuestra cabeza más o menos tenemos una ruta de lo que vamos a hacer. Y esto es justamente lo que nosotros tenemos que hacer cuando empezamos un negocio. Antes de hacer todo lo que hice para este programa de la planeación, lo que hice fue justamente cuando yo me vi que estaba como muy atorada,
y no sabía cuál era el programa uno. Lo que hice fue que me senté, hice el proyecto del programa, determiné el segmento, el objetivo, los temas de los que se iban a hablar, la forma en la que quería que se hablara de eso, y entonces fue cuando decidí de qué era lo primero que quería hablar. Y entonces también busqué información porque quería también darles un poquito de, no nada más de platiquita y de musiquita buena, sino también de información que fueran datos duros acerca de esto. Y estaba leyendo en El País, en el periódico El País en línea, que decía que a la hora de emprender, los expertos remarcan la importancia de tener un propósito, conocer los datos, contar con asesoramiento y estar atentos a la financiación. Y si se dan cuenta, es justamente lo que habíamos dicho. Lo primero es saber qué es lo que vas a vender, porque luego mucha gente no tiene ni idea de qué es lo que va a vender. Conoce el producto, pero no conoce bien los beneficios que le puede dar a las personas, para quiénes estas personas. Eso es conocer bien tu producto. Eso es saber qué vas a vender. Saber qué vas a vender es entender que si tú vendes teléfonos, probablemente no estás vendiendo teléfonos, sino le estás vendiendo a alguien la posibilidad de comunicarse con una persona que vive del otro lado del mundo. Le estás a lo mejor vendiendo estatus, le estás a lo mejor vendiendo, estás vendiendo muchas cosas cuando tú vendes. ¿Qué es lo que vendes? ¿Qué es lo que vendes? Eso es de las primeras cosas que nosotros necesitamos saber cuando estamos en esta parte de arreglar el proyecto de nuestro negocio. También necesitamos saber si el mercado es el adecuado. Podemos darnos cuenta si el producto que nosotros vendemos es el adecuado para el lugar en el que lo quiero vender. Por ejemplo, si yo tengo chamarras térmicas de estas que tapan de muchísimos fríos, de fríos terribles que hay en algunos lugares, no me serviría traerlas a Villahermosa, que es el lugar en el que yo vivo, porque en Villahermosa pues hace muchísimo calor. Y entonces ustedes imagínense que yo esté queriendo vender chamarras en Villahermosa, pues va a estar terrible, eso no se va a poder. Entonces, me gustaría mucho en este punto que nosotros entendiéramos cuáles son las motivaciones por las que la gente compra. Y las motivaciones por las que la gente compra las podemos resumir con una regla mnemotécnica que se llama mi caso. Mi caso es una regla mnemotécnica en la que cada una de sus palabras tiene un significado para que nosotros lo recordemos fácilmente. La M quiere decir que la motivación de compra de las personas puede ser la moda. Esa es la razón por la que mucha gente a lo mejor compra cierta ropa, ciertos teléfonos, ciertos autos y después ya no los usa, ¿no? Los cambia constantemente porque siempre está buscando lo que está de moda. El interés puede ser la segunda motivación de una persona para comprar, que es la I. Acuérdense que es mi caso. La C de mi caso quiere decir la comodidad. Hay muchas cosas que las compramos buscando nuestra comodidad. O no solamente que cuando las usemos sea cómodo, sino que también cuando las vamos a comprar sea cómodo. Y yo les he dicho muchas veces que una de las claves de la venta es que nosotros le pongamos a la gente casi, casi que las cosas tan fáciles que el problema no sea para nada el proceso de compras, ¿no? La A tiene que ver con afecto. Hay personas que están comprando ciertas cosas para conseguir afecto. Esa es la motivación de la compra, ¿ok? Y en el caso de la S, hay personas que compran por conseguir seguridad para ellos mismos, para sus seres queridos, para sus empleados, y entonces la motivación que los mueve a hacer la compra es la seguridad. Y la O de esta palabra, mi caso, es el orgullo. Hay personas que compran para esta parte de lograr esta sensación de orgullo al haber comprado algo. Entonces, estas son las motivaciones por las que las personas compran. Haz un análisis de lo que vende y entiende perfectamente por qué las personas te compran para que entonces tú puedas usar esa motivación como parte de tu speech de ventas, ¿ok?
Ahora, también es importante que nosotros nos asesoremos, aprendamos, veamos casos de éxito. Ya ahorita es muy chistoso, pero creemos que vamos a descubrir el hilo negro y ya no lo vamos a descubrir, ya está descubierto. Lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de esta, pues, aprendizaje, de esta experiencia que ya tienen las personas que estuvieron antes de nosotros, en, en los mismos en las mismas condiciones y aprender de ellos y acortarnos un poquito el tiempo, porque a veces queremos ser autodidactas y lo que pasa es que estamos como, ¿cómo se llama? Perdiendo muchísimo tiempo en esta parte. Búscate cosas rápidas, ve lo más rápido que puedas, búscate a las personas adecuadas para que te asesoren, busca los cursos adecuados para aprender. Lee libros de caso de éxito, sigue en redes sociales. Es que ahorita en nuestra era está súper padre porque además de todo podemos seguir a la gente en tiempo real, ¿no? En su día a día en las redes sociales. Piensa quién es una persona en la que a ti te gustaría convertirte y síguelo en las redes sociales y ve lo que hace y replica su éxito. Y por supuesto, en esta parte de planear por dónde vamos a empezar, pues sí es súper importante que nosotros hagamos cuentas, hagamos proyecciones, pongamos metas económicas, ¿ok? Porque pues el dinero es el que va a sostener el negocio de aquí en adelante. Entonces, estos son los primeros pasos que yo te propongo para que nosotros empecemos un negocio, ¿ok? Y de ahí vendría a pensar cómo lo llevamos a las redes sociales. Si tienes alguna comentario que quieras hacerme, acuérdate que mi WhatsApp es 9931 500965. Señoras y señores, este sería el momento en el que pondría la primera canción, pero tenemos un pequeñito cambio por hoy y hoy no vamos a tener canciones, sino que nos vamos a ir de lleno con esta parte que tengo de platiquita rica, de esta parte de cómo empezar. Platíquenme ustedes cómo empezaron, platíquenme ustedes si quieren mandarme un mensaje en el 9931 500965. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Ustedes lo planearon, no lo planearon? Porque también quiero que me platiquen y por supuesto que yo voy a leer todos los mensajes que ustedes me manden a mi WhatsApp. Platíquenme cómo comenzaron ustedes, ¿ok? Platíquenme si hicieron una planeación o si de plano se aventaron y empezaron a vender así nada más, si alguien los guió. Platíquenme si tienen alguna historia en la que alguien haya sido la persona que les haya asesorado, haya sido como su ángel de la guarda. Platíquenme. Yo les voy a platicar un poquito antes de empezar el segundo bloque, como si esta fuera la parte de la música, cómo empecé yo en este mundo de el negocio que tengo actualmente, que es Ana Carolina Capacitación y Marketing, en el que yo hago lo que más me gusta hacer en esta vida, que es dar clases, ¿ok? Y la diferencia, lo que estoy haciendo ahorita es que ahorita estoy hablando sola, viendo cómo se mueven los niveles de un micrófono en una pantalla. Y la diferencia es la que a mí me encanta y me hace súper feliz, es esta parte de poder relacionarme con otros seres humanos con ciertas necesidades, de ver en sus caras esta emoción, este cambio que sucede cuando nosotros aprendemos algo que necesitamos, pero sobre todo cuando obtenemos resultados de esto. Y yo di clases muchísimo tiempo en presencial en universidades durante más de 12 años y un día decidí que quería dar clases de forma independiente, ya no en universidades. Fue en el 2015, quería hacer un negocio de capacitación, pero lo empezamos, pero resultó que a mí me ofrecieron otros trabajos, la vida cambió un poquito y lo dejé en pausa. Y fue la bendita pandemia la que hizo que yo retomara este proyecto que yo tenía desde el 2015 y lo empezara en el 2020, en abril del 2020, cuando yo me quedé sin trabajo, cuando tuve como todos los demás que quedarme en casa y
me estaba como volviendo loca, me metí a un grupo de Facebook, invité a la gente a las clases y a la gente le hizo como mucha gracia y empecé con un grupo gratuito grandísimo a dar clases. Llevo ya todo este tiempo, a partir de ese momento, dando esas clases en línea. El proyecto, por supuesto, que ha crecido y ha crecido mucho gracias a que estoy haciendo, creo, lo que más me gusta hacer en esta vida, que es ayudar a las personas a aprender y a lograr sus objetivos. Los objetivos solamente los podemos lograr si nosotros tenemos compromiso y si nosotros, eh, dicen por ahí, hacemos lo que los demás no están, si quieres obtener lo que no todos logran, entonces tienes que estar dispuesto a hacer lo que no todos hacen, ¿no? Y así ha sido un camino largo y ha sido un camino en el que de verdad ha habido mucho trabajo, mucho aprendizaje. Y quisiera que me platicaras cómo ha sido el tuyo, quién fue tu ángel de la guarda, cuál fue la situación que te sacó de tu zona de confort y que te hizo empezar ese negocio que hoy te hace tan feliz. A mí la situación que me llevó a eso fue la pandemia, el desempleo y el sentirme que estaba encerrada y que no iba a soportarlo, fue la que me llevó a empezar ese proyecto que hoy pues ya ha crecido mucho y en el que he conocido a tantísimas personas que me han dado muchísimo cariño durante este tiempo y me han dado un voto de confianza increíble y que se los agradezco y que además de todo muchos de ellos me están escuchando el día de hoy y me están acompañando en mi primer programa de radio en el que, bueno, si vieran cómo estaba yo hace ratito de nerviosa cuando no podíamos empezar. Pero bueno, vamos a empezar el segundo bloque. Digamos que esta ya fue la parte en la que les hubiera puesto una cancioncita y les platiqué un poquito de mi historia para que me conocen. Pero es en el segundo bloque de información. Yo lo que quiero es que hablemos de esta parte en la que ya tienes una idea, a lo mejor ya tienes el negocio, pero no tienes ni idea de cómo lo vas a llevar a las redes sociales. ¿Cómo vas a llevar tu negocio a las redes sociales? ¿Ok? Y es que hay que empezar por el principio. Y en este inicio y en todos los inicios, lo primero que tienes que hacer es plantearte siempre los objetivos. Ahí es por donde siempre tenemos que empezar. ¿Por dónde se inicia todo? Todo se inicia por los objetivos, ¿ok? Entonces, aquí también tenemos que establecer objetivos. ¿Qué es lo que queremos obtener por medio de las redes sociales, ¿ok? Eso es lo primero en lo que tenemos que enfocarnos cuando nosotros estamos poniendo un negocio o llevándolo a digital. Probablemente pienses que tú ya tienes un objetivo porque tú ya lo planteaste antes cuando estabas haciendo el proyecto de tu negocio o cuando estabas haciendo la estrategia global de tu negocio, pero esta vez quiero que hagas un objetivo que esté alineado específicamente a lo que tú quieres obtener en redes sociales. Y este objetivo es un objetivo vivo que va a ir cambiando mes con mes, bimestre con bimestre, cada vez vamos a ir queriendo cosas diferentes, porque en este momento a lo mejor a mí ya no me interesa tanto la parte del reconocimiento, porque ya tengo suficiente gente que me conozca, sino a lo mejor son otras cosas las que yo quiero lograr a través de las redes sociales. Pero si tú eres nuevo en redes sociales, lo primero que necesitas es que la gente te ubique en las redes sociales y te vuelvas alguien dentro del mundo digital. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y de ahí, lo primero, cuando tú ya estableciste tus objetivos, que para esto te recomiendo que uses la metodología SMART, búscalo en Google y vas a encontrarlo, es muy fácil, pero es la mejor forma de hacer objetivos para redes sociales. Lo que tienes que hacer segundo es pensar en la ubicación digital. ¿Dónde te vas a poner? ¿Dónde te vas a poner? No es lo mismo si tú pones un negocio en una avenida principal o que ponerlo en una plaza, que ponerlo en tu casa donde nadie pasa. Lo mismo pasa en las redes sociales. Tienes que ponerte en la red social adecuada. Cada red es diferente. Tiene segmentos diferentes por muchas razones. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, que tenemos ahorita que antes era Twitter. Todas estas redes sociales actualmente tienen un perfil específico. Entonces necesitamos ver cuál es el perfil
de las personas que estás buscando para entender en dónde te vas a poner, para entender hacia dónde llevar la columna vertebral de tu estrategia digital, ¿ok? Y esto es súper importante. Si tú no sabes cómo hacerlo, también te puedo invitar a ver, déjenme que les diga bien. El 12 de septiembre a las 6 de la tarde a el taller inicial para super principiantes, que es por donde inician casi todas las personas que están en mi comunidad del Salón de Caro. Es un taller de redes en el que puedes aprender de forma gratuita. El inicio de Facebook, Instagram, WhatsApp Business, ¿ok? Ok. Entonces, ya que tienes tu ubicación digital, ya que tenemos nuestra ubicación digital, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es pensar específicamente a qué segmento voy, ¿ok? Fíjense, es importante la parte de entender a qué segmento vamos, porque esto determina todo. Si tú entiendes cómo es la persona a la que le vas a vender, sabes cómo hablarle, sabes qué mostrarle, bueno, es lo mismo en digital. Si tú entiendes las características, las emociones, las necesidades, las motivaciones de tu público, entonces lo que vas a poder lograr es entender cómo venderle a esta persona, porque las ventas bien hechas vienen del conocimiento de nuestro cliente. Entonces, hacer esa chamba de sentarte a segmentar es súper importante. Antes de empezar a publicar, hay que saber a quién le voy a mandar para saber qué voy a publicar, ¿ok? Y el cuarto punto que yo tengo planteado como lo primero que deberíamos de hacer para irnos a redes sociales, para llevar nuestro negocio digital y que es súper importante es quitarnos el miedo. Quitarnos el miedo es tan importante como todo lo demás, porque muchas veces es justamente el miedo el que te detiene al éxito, ¿ok? Entonces, necesitamos quitarnos ese miedo, ¿ok? Platícame tu historia, platícame qué te está pareciendo lo que estamos platicando, mándame un WhatsApp al 99 31 50 09 65, mándame un WhatsApp y yo con mucho gusto voy a leer tu historia, la que me hayas puesto en el WhatsApp aquí. Vamos a aprovechar que no tenemos musiquita para que en lugar de musiquita me cuenten sus historias y yo las lea. Mándame un WhatsApp con tu historia. Platícame si ya estás en redes sociales. Platícame si ya tienes como todo esto en tu negocio estructurado. Háblame un poquito de ti. En este programa quiero que sea un programa en el que todos platiquemos nuestras historias y en el que nos la pasemos muy bien, ¿ok? Fíjense que ya recibí mi primer mensaje derivado del programa. Y mi primer mensaje lo manda Irene Barrueta. Muchas gracias, Irenita. Irene nos dice que ella empezó su estudio fotográfico igual en pandemia porque no tenía tampoco qué hacer. Fíjense cómo, aunque la pandemia tiene muchas historias de terror, también tiene muchas historias de cosas que comenzamos en ese tiempo en el que estábamos encerrados y muchos a lo mejor no teníamos trabajo, no teníamos que hacer y comenzamos algunos proyectos importantes que aún sigue, como esta radio escucha, Irene, que nos platica que ella empezó el estudio de fotografía en pandemia porque no tenía tampoco que hacer. Y yo me acuerdo que en pandemia, cuando ya empecé, la cantidad de gente que quería tomar cursos en línea era importante e increíble. Ha cambiado muchísimo el mercado de los cursos en línea desde que salimos de casa, ha cambiado muchísimo. La verdad es que bajó muchísimo el número de personas que quieren seguir estudiando en línea, pero pues sigue habiendo mucha gente que lo quiere hacer. Pero hay muchas cosas que podemos descubrir cuando nosotros estamos en esta parte que no es no es nuestra zona de confort. Cuando nosotros no estamos en nuestra zona de confort, podemos descubrir nuestras habilidades, nuestras capacidades, extender nuestros límites,
Y hacia allá es hacia donde a mí me gustaría llevar mucho este programa, hacia esa parte más humana que técnica, porque clases ya doy gratuitas todos los jueves a las 9:30 en mis redes sociales, en mi Instagram y en mi Facebook, y también cursos pagados. Pero quiero hablar un poquito más de esta parte humana de hacer negocios, ¿no? De emprender, de hacer marketing, de ser tu propio jefe, de ser tú el líder de un negocio. Y esta parte de extender nuestros límites es muy, muy importante. Yo he ido poco a poco entendiendo cuál es como la misión que a mí se me encomendó, por así decirlo, a partir de la pandemia. Cuando yo empecé a dar cursos de redes sociales, me di cuenta que había una parte de la población importante, una generación eh, que había estado toda su vida haciendo ventas, que había estado toda su vida haciendo, vendiendo algo o en una empresa específicamente, 10, 15, 20 años, muchísimo tiempo, pero que al llegar la pandemia y convertirse todo en digital, entonces ya no sabe qué hacer. Pero además de todo, de que no sabe qué hacer, empieza a sentir un miedo a esta parte del uso de la tecnología. Y yo pensaba al principio que el negocio iba a ser dirigido a todas estas personas que tienen muchísimo conocimiento en marketing y todo eso, pero la misma vida me llevó a este nicho de personas con las que me siento muy contenta porque son personas muy agradecidas, con mucho empuje, que tienen muy claro que tienen que aprender de redes sociales para poder eh, seguir subsistiendo su negocio o lo que están haciendo, para poder seguir haciendo ventas, que hay una nueva forma de hacer ventas y que nosotros no tenemos que eh, alinear a los cambios sociales que hay también, ¿no? Pero el principal factor que les impedía eso no era su comodidad, no era la falta de recursos. El principal factor que a esta generación está llevando a no digitalizarse es el miedo. Es el miedo. El economista, fíjense, estaba yo el otro día leyendo un artículo en El Economista, en el diario El Economista, en línea. Lo publicaron el 26 de agosto, una periodista que se llama Birba Salmivara, no sé si así se pronuncie, pero me gustó muchísimo porque es un estudio que se le hizo a 2.903 personas que son fundadores en solitario en Alemania. Este estudio lo hicieron entre 2008 y 2017. Y fíjense la conclusión tan bonita de este estudio. Dice que los fundadores mayores de 50 años o más, tienen más probabilidades de introducir nuevos productos o servicios en el mercado que los fundadores más jóvenes. Y nosotros estamos pensando, digo, yo no tengo 50 años, pero ya estoy arriba de los 40. Y nosotros estamos pensando que a nuestras edades nosotros ya no deberíamos de empezar. Estamos pensando que a nuestra edad ya no podemos aprender cosas nuevas, estamos pensando que a nuestra edad ya no vamos a poder con la tecnología. ¿Cómo me dices eso? Si nosotros somos una generación que pasamos por todas las versiones de televisión posible y las aprendimos a usar la radio, aprendimos a usar el iPad, aprendimos a usar ¿qué otras cosas se les ocurre? El control de la televisión, las computadoras, los teléfonos, pasando por todas las versiones que han habido de los teléfonos. A nosotros nos ha tocado una época de cambios y de aprendizaje muy fuerte y hemos aprendido a usar todo eso. Todas esas cosas las hemos aprendido a usar. Entonces, ¿de dónde sacan que no van a poder hacer algo para lo que van a tener que hacer lo mismo que hicieron cuando aprendieron a usar su smartphone? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Picarle por todos lados, perderle el miedo, practicar todos los días hasta que lo logres. Y luego
pues si en este camino vas acompañado, pues mucho mejor. Por eso te invito a que seas parte de la comunidad del Salón de Caro, a que me sigas en mis redes sociales, donde hay personas igual que tú, que son personas mayores a las que nos ha costado trabajo esta parte de conquistar el mundo de las redes sociales, porque lo primero que se tuvieron que quitar todas estas personas que están estudiando conmigo es el miedo a la tecnología y esa idea de que aprender tiene que ver con edad. Aprender no tiene que ver con edad, tiene que ver con que tú quieras. Todos podemos aprender si queremos. Pero este estudio concluye que la razón por la que las personas mayores de 50 años tienen más probabilidades de introducir nuevos productos y servicios en el mercado que los fundadores jóvenes tiene todo que ver con que a cierta edad nosotros ya tenemos un patrimonio personal y una experiencia gerencial. Esto es súper importante. Las grandes empresas no están contratando personas jóvenes como otras personas porque son personas que les pueden costar un poquito menos o mucho menos, por ejemplo, sino están contratando a personas por su experiencia, por sus habilidades, por sus talentos y por las cosas que pueden lograr. Y cuando nosotros ya tenemos una cierta edad y ya pasamos por muchos trabajos, y ya aprendimos muchas cosas. Tenemos muchísimo que darle a la sociedad todavía. Entonces, si ya no quieres buscar un trabajo, pues emprende. Y si vas a emprender, pues escucha este programa para que sepas más o menos por dónde tienes que empezar el emprendimiento, ¿ok? Entonces, hay que quitarse el miedo y hay que sacudirse este miedo que nos hace que nos quedemos paralizados y que no consigamos las cosas para las cuales tienes talento y que sí puedes lograr. ¿Han escuchado alguna vez la definición de miedo? La definición, según el diccionario de Oxford, es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, o el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. ¿Se dan cuenta de lo que dicen estas definiciones? Estas definiciones del diccionario de Oxford, nos habla de algo que puede ser real, pero que también puede ser imaginario. En el caso de que tú creas que no puedes, el miedo es imaginario y tienes que derrumbar ese miedo. Tienes que derrumbar ese miedo porque en los negocios hay que ser aguerrido. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que ser muy aguerridos, ¿ok? Entonces, ¿qué han hecho ustedes para derrumbar ese miedo? Yo les platico. Yo, para derrumbar el miedo, para quitarme los miedos, porque lógicamente que sí los tengo, para quitarme los miedos, lo que hago es eh, enfrentarlos y hacerlo, lo que me da miedo. ¿Qué miedos tienes? Yo, por ejemplo, le tengo un miedo terrible a las alturas y sin embargo, yo ya me tiré de un paracaídas. Y sin embargo, yo si viajo a algún lugar y hay que subirse a un lugar muy alto, me subo, aunque sea arrastrada y a la gente le da mucha risa lo que hago, porque de verdad me arrastro, pero subo. ¿Qué haces tú para quitarse ese miedo? Recuerden que los mensajes me los pueden mandar al WhatsApp, que es 9931 50 09 65 y yo los voy a leer al aire, todos estos mensajes que me manden. Guille, mándame tu mensaje a nuestro chat, a mi teléfono normal para que yo lo pueda leer al aire, ¿ok? Isabel dice, qué interesante artículo estás leyendo, eso hace que me motive más a seguir aprendiendo y pensé que a mis 57 años ya estaba muy grande. Gracias por tan interesante programa. Muchas gracias, Isabel. No sé si lo sepas, pero el coronel Sanders, el que hizo Kentucky Fried Chicken, empezó como a los 60 y tantos años el Kentucky Fried Chicken y miren ahora lo que es. Es que esto no tiene que ver con edad, tiene que ver con que nosotros le pongamos compromiso, le pongamos esfuerzo, le pongamos pasión a lo que hacemos, ¿ok? Muchas gracias por escribirme, Isabel.
Y nos platica la otra parte de la historia de su estudio fotográfico. Irene dice: quien la animó a ponerlo fue la gente que la conocía, que sabía que tenía cámara y me pedían el favor de tomarle fotos. Fíjense, a veces la gente que está a nuestro alrededor, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa muchísimo, como nosotros mismos no creemos en nosotros, ¿no? Y cómo el resto de la gente sí, y llegan y te dicen: tú tienes este talento, te has dado cuenta de esto, te has dado cuenta de lo otro, y nosotros no nos damos cuenta que tenemos esos talentos. Parte de lo que a mí me gusta es, yo tengo una certificación como Life Coach con PNL, que la quiero profundizar en algún momento de mi vida, pero parte de lo que a mí me gusta es motivar a mis alumnos, es motivar a mis alumnos y que se acuerden que sin importar la edad, nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que queramos hacer. Mientras estemos vivos, lo podemos hacer. Hemos visto muchas historias de personas a las que les cambió la vida por completo después de un accidente, después de una enfermedad, y reconstruyeron su vida y se volvieron más fuertes, más exitosos, aún a lo mejor sin extremidades, aún a lo mejor con alguna discapacidad, y logran cosas que nosotros, que tenemos todas las capacidades, no las estamos logrando. ¿Y saben por qué no las estamos logrando? Por miedo. Porque hay mucha gente que sí tiene sueños y que los tiene muy claros, pero tiene miedo, ¿ok? Y el miedo, dice el diccionario de Oxford, que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Cuando tengas miedo, lo primero que tienes que determinar es si ese miedo es un sentimiento real o es un sentimiento imaginario. Y trasladarte al presente. Es súper importante esta parte de llevar tus pensamientos al presente. En este momento, ¿será verdad lo que estoy pensando? Que no voy a poder, como estaba yo a las 8:30, pensando: ¿y si no puedo? ¿Y si pasa algo? Y pasó. Y pasó, por eso no pudimos empezar el programa a la hora que tenía que ser. Y entonces a mí el estómago se me hizo chicharrón y yo tenía un dolor de estómago horrible porque no podíamos empezar. Y tenía esta desilusión terrible que yo le había avisado a mucha gente que hoy era mi primer programa, y tenía como este dolorcito en la panza de todo lo que estaba sucediendo. Pero aquí estoy y se pudo. Y eso es lo importante. Entonces, ese miedo que yo tenía a las 8:30 de no se va a poder, no era un miedo real. Era estos miedos que nosotros nos llevamos hacia el futuro. Si nosotros vivimos en el presente, nos podemos dar cuenta que muchas de las cosas que a nosotros nos aquejan tienen que ver más con nuestro pensamiento hacia el futuro que con nuestra realidad, ¿ok? Entonces, tenemos que quitarnos ese miedo, porque en mi experiencia, en este tiempo en el que he tenido la oportunidad de capacitar a tantísimas personas a través de mis cursos en línea, me he dado cuenta que el principal factor por el cual no están llevando sus negocios a digital cuando ya es necesario, cuando ya no es un lujo como era antes de la pandemia, sino cuando ya es una necesidad de los negocios, es el miedo. El miedo a la tecnología que tiene nuestra generación. No sabes cómo empezar, ya te dije algunas formas de cómo puedes llevar al mundo digital tu, eh, tu negocio, tu emprendimiento, ¿ok? Pero el primer paso, señoras y señores, es quitarte el miedo y empezar. No hay otra forma que esa. Prender el micrófono y afrontar el programa de radio, aunque sea sin música y como te lo habías imaginado ayer. Prende, enciende ese botón, empieza, quítate el miedo, porque la única forma de que nosotros podamos empezar es dando el primer paso. Y ya te dije algunas formas en las que puedes dar el primer paso de forma teórica, ¿ok? Pero creo que lo más importante es que nosotros demos ese paso
a un lado para dejar pasar al miedo de largo y ver realizarse nuestros sueños. Claro que eso va a hacer que tú tengas más trabajo, hacer que tú tengas que hacer más cosas. El principio de los negocios es como un camino desierto, desolado, todo eso que pensamos que era emprender, no es eso emprender, ese escenario mágico y maravilloso que nos dicen que es emprender, pues no es. Pero si no empezamos, nunca vas a ver los resultados. Y esto se aplica en todo en la vida. Y esto se aplica en el ámbito en el que yo soy especialista y en el que te invito a que te unas a nuestra comunidad, que es en las redes sociales. Si tú no empiezas ya, no vas a ver los resultados. Y mientras tú lo estás pensando, el otro, que es tu competencia y que no es tan bueno como tú, ya empezó. Ya empezó. Y acuérdense de lo que les digo siempre. No es el mejor el que más vende, sino al que la gente ve. Entonces tenemos que hacernos visibles. Por lo tanto, hoy, antes de irme, quiero invitarlos a que se planteen cuál es la razón por la cual no han hecho ese primer paso en ese negocio que ustedes están pensando. ¿O por qué no se han sentado a arreglar todo lo que tienen que arreglar para que el negocio realmente funcione? ¿O por qué no han dado el paso para aprender a usar sus redes sociales y llevar sus medios a digitales y poder competir hasta con las personas que son muy jóvenes, ¿ok? Y que se les facilita muchísimo la parte de las redes sociales, ¿ok? ¿Qué es lo que te hace falta para quitarte ese miedo? Antes de irme, quiero leer lo que me manda Isabel. Te agradezco muchísimo el que estés aquí conmigo. Les agradezco muchísimo ese cariño que siempre me dan a mi comunidad. Ella dice, yo creo que aparte del miedo es tener sueños, metas y salir de tu zona de confort. Vamos a proponernos algo hoy. Vamos a proponernos algo hoy. Ustedes sabrán qué es lo que necesitan proponerse para dar ese primer paso, para hacer ese primer negocio. Escríbanlo en un papel que puedan ver todos los días. ¿Cuál va a ser tu objetivo? ¿Cuál va a ser tu objetivo de aquí al próximo miércoles que nos escuchemos? Y platíquenme esos objetivos, mándenme sus objetivos al WhatsApp y en el próximo programa les prometo que lo voy a leer. En este momento yo ya voy a cerrar este programa, pero quiero preguntarte qué vas a hacer para quitarte ese miedo y dar el primer paso hacia el éxito en tu negocio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Esa es la tarea que te voy a dejar porque yo soy Ana Carolina, la maestra de redes sociales, y es un gusto el que podamos escucharnos también. Es ahora a partir de hoy, todos los miércoles a las 9 de la mañana en este programa, en el Salón de Caro. Gracias a la invitación de Marco Ontiveros, gracias a Radio Apit. Aquí nos vamos a estar viendo, oyendo todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana y esperemos que ya en el próximo programa podamos poner toda esta musiquita que yo tenía pensada para hoy o la que toque para el siguiente programa. Les mando un abrazo muy fuerte. Les recuerdo que también me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Ana Carolina Capacitación y Marketing y en Instagram como AC Cursos y Marketing o pueden escribirme al WhatsApp 99 31 50 09 65 si quieres iniciar este camino de aprendizaje de las redes sociales. Únete a mi comunidad, pregúntame por los cursos que tenemos. Son justamente para personas que están iniciando, para principiantes, para toda esta comunidad que le tiene miedo, porque le tiene miedo a la tecnología, porque ya estamos grandes, porque no sabemos cómo hacerlo, porque a mí no se me da la tecnología. Esas son excusas. Quítate ese miedo. Acuérdate que la tarea de esta semana es trabajar sobre un miedo específico para lograr el éxito y trabajar también en esta primera parte de plantearnos cómo empezar nuestro negocio y cómo empezar en redes sociales. Espero que te haya servido
de algo esta plática que tuvimos hoy. Muchísimas gracias a las personas que pacientemente esperaron a que empezara el programa y que además me estuvieron escuchando estos 40 minutos sin una sola canción. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente miércoles y nos volvemos a ver el próximo miércoles. Yo siempre digo ver, pero es oír. Nos volvemos a oír el próximo miércoles a las 9 de la mañana, hora Ciudad de México, y también en mis redes sociales les voy a dejar la forma en la que pueden escuchar la grabación de este programa. Que tengan un excelente día. Los quiero mucho. Yo soy Caro, su maestra de redes sociales. Nos oímos pronto. Bye.